Esto es Un Minuto en Nueva York. Aquí comienza un nuevo podcast. En el centro, dos castores junto con dos barriles de harina que simbolizarían la vocación por el comercio y las primeras industrias de la colonia de Nueva Ámsterdam. A los lados, dos figuras, la de un colono, caracterizado como un marinero con una plomada en su mano, y al otro un guerrero indígena lenape con su arco, simbolizando este dúo la idea de convivencia entre los primeros habitantes nativos de estas tierras y los colonos llegados desde el mar. En la parte superior, el águila calva, añadida como símbolo nacional tras la independencia de Estados Unidos, y en la base inscrito el lema en latín que reza Sigillum Civitatis Novi Eboraki, o sello de la ciudad de Nueva York, y finalmente inscrito en el centro el año 1625, que conmemora la fundación del asentamiento neerlandés que hoy conocemos como Nueva York. Es el escudo oficial de la ciudad de Nueva York, basado en el sello municipal adoptado formalmente en 1686 y que hoy es un emblema rico en simbolismo histórico. Los primeros visitantes de origen europeo a la zona de Nueva York se remontan a 1524 con la expedición del explorador florentino Giovanni da Verrazzano. Este navegante, patrocinado por el rey Francisco I de Francia, en su búsqueda de un paso natural hacia Asia, será el primer europeo en explorar la bahía de Nueva York. A bordo de la Dauphine, el 17 de abril de 1524, Verrazzano cruza el estrecho hoy llamado The Narrows y se adentra en la bahía, avistando en ella la isla de Manhattan, y así bautiza esta región como Nueva Angoulême, en honor a la monarquía francesa, aunque este reino no perseguiría de inmediato planes de colonización para esta parte del mundo. En sus diarios de viaje, Verrazzano describe la bahía como un lugar agradable con un excelente puerto y un río majestuoso, río que recibiría con el tiempo varios nombres, desde el indígena Muheakunuk, San Antonio también por los españoles, North River por parte de los holandeses, hasta el que hoy conocemos como el Hudson, y también documenta sus primeros contactos con las poblaciones indígenas locales de la zona. A pesar de que su expedición no culmina en el establecimiento de un asentamiento francés, sus detallados mapas e informes constituyen la primera cartografía de esta zona portuaria. No sería sino hasta 85 años más tarde, en 1609, que la exploración de Henry Hudson al servicio de los Países Bajos sentaría las bases para el posterior establecimiento de la colonia de Nueva Ámsterdam. Pero en la actualidad el legado de Verrazzano perdura en la toponimia, en el impresionante puente colgante Verrazzano Narrows que conecta el sur de Brooklyn con Staten Island, marcando la entrada a la bahía que él descubrió. El explorador crucial que llegaría a la bahía de Nueva York después de Verrazzano es el inglés Henry Hudson, cuya expedición de 1609, casi un siglo después, marcaría el verdadero inicio de la presencia europea en la región. Hudson navegaba financiado por la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, con el mismo objetivo de encontrar una ruta septentrional hacia Asia, el anhelado Paso del Noroeste. Su exploración sería mucho más profunda, ya que no solo se internó en la bahía, sino que navegaría el río que hoy lleva su nombre por más de 240 kilómetros río arriba, llegando hasta cerca de la ciudad
que es capital administrativa del estado de Nueva York, Albany. Las observaciones de Hudson resultaron fundamentales, aunque evidentemente fracasó también en la tarea de hallar la deseada ruta hacia Asia. Su informe detallado sobre el gran potencial para el comercio de pieles con los pueblos nativos americanos, principalmente el pueblo Lenape, convenció a los holandeses para establecer aquí una colonia. Consecuentemente, los holandeses fundaron puestos de avanzada comercial y en 1624 formalizan la creación de la colonia de Nueva Holanda y la ciudad de Nueva Ámsterdam. En 1624, la Compañía de las Indias Orientales trae a 30 familias, predominantemente hugonotes franceses, en el barco Nueva Holanda para establecer el primer asentamiento neerlandés en América, que es la isla Natten, ahora llamada Governor's Island. El año siguiente, en 1625, se construye el llamado Fort Amsterdam, a poca distancia, cruzando el agua, en Manhattan, que era el nombre indígena de la ahora llamada isla de Manhattan, donde actualmente se encuentra la aduana en Bowling Green. Este momento en la historia se considera como el establecimiento de lo que hoy es Nueva York como asentamiento permanente. Este fuerte, inicialmente de construcción sencilla, hecho de tierra y madera, cambiaría de dueño y de nombre, siendo rebautizado como Fort James tras la toma inglesa en 1664. El bastión serviría como centro del poder neerlandés y más tarde británico en la región hasta su demolición en 1790 tras la Guerra Revolucionaria Americana. La Compañía de las Indias Occidentales era una corporación mercantil dotada del poder gubernamental que concibió, financió y administró la colonia de Nueva Holanda y su capital, Nueva Ámsterdam, a partir de 1624. El principal interés de la compañía en la región era establecer un puesto avanzado para el lucrativo comercio de pieles con las tribus indígenas, para lo cual edificaron este Fort Amsterdam como su sede de operaciones. Además, esta compañía ejercía una autoridad total, nombrando a sus propios directores generales, como Peter Stuyvesant, y fue crucial al introducir a los primeros africanos esclavizados en Manhattan para desarrollar su infraestructura. Hoy su ubicación, como decíamos, está señalada por el edificio de la aduana de Alexander Hamilton junto al parque de Bowling Green. El Tratado de 1626, popularmente conocido como la Compra de Manhattan, constituye un hito histórico crucial y también cargado de polémica en la fundación de Nueva York. El director general neerlandés en ese momento, Peter Minuit, en representación de la Compañía de las Indias Occidentales, intercambiaría bienes con los indígenas de la zona por un valor reportado en una carta de la época de cerca de 60 florines holandeses. Este valor sería posteriormente incorrectamente popularizado como $24 estadounidenses de la época, lo que generó la leyenda del negocio redondo que subestimaba el valor de la isla. Los objetos entregados a los Lenape y Canarsie, los grupos nativos de la región, fueron probablemente artículos manufacturados europeos de alto valor para ellos, como herramientas de metal, telas y diversos utensilios. Sin embargo, el concepto de esta venta estaría marcado por un profundo desencuentro cultural entre las partes. Mientras Minuit y los neerlandeses concebían la transacción como la adquisición de la propiedad privada y absoluta de la tierra, concediéndose derechos exclusivos de colonización y construcción, las tribus indígenas interpretarían el acuerdo de forma muy distinta.
Para los nativos, lo más probable es que el convenio fuera un permiso para compartir el uso del territorio o la cesión de derechos de asentamiento limitados sin transferir la soberanía o la propiedad permanente de la tierra, conceptos ajenos a su cosmovisión. Esta disparidad en la comprensión de la propiedad territorial sería a la postre la semilla de los futuros conflictos de la colonia de Nueva Holanda. En septiembre de 1664, una flota inglesa enviada por el rey Carlos II y bajo el mando del coronel Richard Nichols arriba al puerto de la colonia neerlandesa y exige su capitulación. Es la muestra de la escalada de tensiones marítimas y comerciales entre Inglaterra y la República Neerlandesa que culminaría en la Segunda Guerra Anglo-Neerlandesa. El gobernador por entonces, Peter Stuyvesant, aunque pretendía resistir, admitiría que la construcción de Fort Amsterdam estaba mal preparada y, lo que es más importante, que la población no estaba dispuesta a luchar, prefiriendo una transición pacífica para proteger sus intereses. Stuyvesant se vio así obligado a entregar la colonia y Nueva Holanda pasó a tener control inglés, siendo inmediatamente renombrada como Nueva York en honor al duque de York, hermano del rey. La antigüedad, desde su fundación de Nueva York, se calcula habitualmente desde el establecimiento del asentamiento colonial neerlandés de Nuevo Ámsterdam. La fecha oficial más aceptada para la fundación de la ciudad es 1625, el año en que la Compañía de las Indias Occidentales inicia la construcción del mencionado Fort Amsterdam como centro administrativo de la colonia de Nueva Holanda. Por consiguiente, este año 2025 marca la celebración oficial del cuarto centenario de la ciudad. Si bien otros eventos clave como la llegada de los primeros colonos ocurrida en el 1624 o el acuerdo de tierras con los indígenas de 1626, el hito oficial y la base de las conmemoraciones actuales se ha fijado en la construcción de este fuerte Ámsterdam. Echando la mirada un siglo atrás, el tricentenario de la fundación, que se celebró en 1926, conmemoraba el aniversario de esta supuesta compra de Manhattan por Peter Minuit en el 1626, y la conmemoración se centraba principalmente en realzar el legado neerlandés y el establecimiento de la base económica de la urbe moderna. Aunque se realizaron eventos, publicaciones y homenajes de diversas entidades, incluyendo la Iglesia Reformada Neerlandesa, la celebración no alcanzó la magnitud o la cohesión de otros centenarios estadounidenses, en parte debido a la dificultad de precisar la fecha exacta de la compra y la ausencia de un héroe fundacional comparable a George Washington. Pero la principal controversia de la época no radicó en la celebración en sí, sino en la manera en que se interpretó cultural e históricamente el evento fundacional. Al centrarse en la transacción como punto de partida legítimo, esto reforzaría la narrativa colonialista de una adquisición legal y a bajo costo, minimizando la perspectiva de los pueblos en Lenape y Canarsie y su visión inalienable de la propiedad de la tierra. En la actualidad, la fecha de 1626 es mucho más debatida que en aquel 1926, ya que la controversia moderna se enfoca en el profundo malentendido cultural y la desposesión de los pueblos originarios. El debate actual se centra en que esta compra fue probablemente solo una cesión de derechos de uso o de caza y que Minuit probablemente negoció el acuerdo con un grupo sin autoridad para ceder toda la isla de Manhattan. De esta manera, el tricentenario sirvió para afianzar una narrativa fundacional que, mientras celebraba el éxito económico de la ciudad, ignoraba o simplificaba el complejo y trágico impacto de esa transacción
en los habitantes originales de la región. En este 2025, la celebración del cuarto centenario se ha caracterizado por un tono generalmente más discreto y centrado fundamentalmente en los aspectos del legado de todos aquellos que de una forma u otra han contribuido a la formación de la ciudad en estos 4 siglos de historia. La llamada campaña Founded by NYC es el eje central de la celebración de este cuarto centenario de la ciudad que finaliza ahora y tiene como objetivo destacar el papel de Nueva York como motor global de historia, cultura, innovación y creatividad. Este programa, lanzado por un consorcio conmemorativo del centenario en colaboración con la industria turística local y apoyado específicamente por actores como el propio musical Hamilton, trata de honrar la resiliencia y diversidad de los neoyorquinos a lo largo de estos 4 siglos, abarcando desde el reconocimiento de los pueblos indígenas Lenape hasta la contribución de sucesivas oleadas de inmigrantes llegados a la región desde las partes del mundo más diversas. Un Minuto en Nueva York es un podcast escrito y producido en Nueva York que te trae retazos de su historia, personajes, costumbres y arquitecturas, relatados de forma personal, subjetiva y no siempre rigurosa. El podcast está disponible para su escucha y suscripción allí donde siempre encuentras tus podcasts favoritos. Para descubrir más acerca de Nueva York, visita nuestra página web unminutoennuevayork.com, donde podrás acceder a todos los contenidos sonoros y visuales publicados e incluso contribuir al sostenimiento y continuidad del podcast. Además, y si quieres, puedes seguir nuestras publicaciones en todas las redes sociales, donde no te será difícil encontrarlo.